Escucha, he estado enseñando en la Academia Militar Galáctica durante 300 ciclos y déjame decirte algo. Creí que lo había visto todo. Cadetes aperianos que podían atravesar paredes. Controlar. Guerreros molliscos que podían regenerar extremidades. Vuelva a comprobarlo. Diablos. Incluso tuve un ser de clase cuántica que existía en 17 dimensiones simultáneamente. Pero los humanos, o dulce radiación cósmica, los humanos eran algo completamente diferente. Mi nombre es Profesor Vex Moran y enseño teoría de combate avanzada a los jóvenes guerreros más prometedores de la galaxia. Ahora, cuando me dijeron que tendría un humano en mi clase, lo admito. Me reí. En realidad, me reí tanto que mi aparato respiratorio secundario empezó a silbar. Humanos, esas pequeñas criaturas suaves y rosadas de ese planeta de muerte y retrógrado al que llaman Tierra. ¿Qué podrían aportar a una clase diseñada para depredadores máximos? Vaya, me llevé una sorpresa. El nombre del humano era Jessica Stone. 5 pies 6 pulgadas de lo que parecía una delicada estructura ósea envuelta en piel pálida. Tenía esos extraños ojos marrones que parecían abarcarlo todo a la vez y un cabello del color de las hojas de otoño en Centauri Prime. Cuando ella entró en mi salón de clases ese primer día, la mitad de los estudiantes apenas la miraron. La otra mitad, bueno, la estaban evaluando como si fuera su próxima comida. Bienvenido, Cadete Stone, dije, intentando disimular la diversión. Siéntese donde quiera. Asintió cortésmente, con voz suave pero clara. Gracias, profesor Moran. El acento era fascinante, de verdad. Estos humanos tenían miles de patrones de habla diferentes según la parte de su planeta de origen. El de Jessica tenía una peculiar cualidad musical que hacía que incluso las palabras más sencillas sonaran intrigantes. Encontró un asiento vacío cerca del fondo, justo entre Corva, un drahariano de 2 metros de altura con garras afiladas, y los de su especie, cuya especie literalmente escupía fuego cuando se excitaban. Pobrecita, pensé. Se la van a comer viva. Las primeras semanas fueron mejor de lo esperado. Eso sí que lo reconozco. Jessica era tranquila, atenta y sorprendentemente experta en teoría táctica. Cuando le planteaba escenarios de combate hipotéticos, solía proponer soluciones, digamos creativas, mientras que otros estudiantes sugerían ataques frontales o una potencia de fuego abrumadora. Jessica encontraba la manera de usar las fortalezas del enemigo en su contra. ¿Y si cortamos la energía de su red defensiva?, sugirió durante una lección sobre guerra de asedio. Corva resopló, como si una máquina de vapor tuviera problemas mecánicos. Imposible, humano. Las fuentes de energía están fuertemente custodiadas. Pero ¿qué tal si no las atacamos directamente?, continuó Jessica, completamente indiferente al tono desdeñoso. ¿Y si, en cambio, sobrecargáramos sus sistemas de comunicación? ¿O los obligáramos a desconectar la energía para compensar? Tenía que admitir que no era mala idea. Nada mal. Pero la cuestión con la vida en la academia es que no se trata solo del rendimiento en clase. Existe todo un ecosistema social entre clases, en los dormitorios, en las áreas recreativas. Y en ese ecosistema, los humanos eran considerados presas. Empezó siendo pequeño. Corva chocaba accidentalmente con Jessica en los pasillos, haciéndola tropezar. DX respiraba con demasiada dificultad al pasar, quemando los bordes de su uniforme. Sara, una forma de vida cristalina del sector Andrómeda, hacía comentarios mordaces sobre lo primitivo. Especie. Siempre que Jessica hablaba en clase, la humana se lo tomaba con una gracia asombrosa. Admito que nunca se quejaba, nunca se vengaba, ni siquiera mostraba mucha emoción. Simplemente se sacudía el uniforme, se arreglaba el pelo y seguía su camino. Era casi inquietante, la verdad. La mayoría de las especies ya se habrían defendido o habrían solicitado un traslado. Es más dura de lo que parece, le comenté un día a mi colega, el profesor Serion, durante el almuerzo. Dura. Las mandíbulas de Serion chasquearon divertidas. Es humana, Vex. Apenas superan la clasificación de insecto en la escala de seres conscientes. Probablemente es demasiado estúpida para darse cuenta de que la están acosando. ¡Qué equivocados estábamos! El incidente ocurrió durante mi clase de escenarios de combate avanzados, 3 meses después del inicio del semestre. Estaba demostrando una maniobra particularmente compleja con proyecciones holográficas cuando noté que Jessica no prestaba atención. En cambio, estaba mirando fijamente por la enorme ventana que mostraba los campos de entrenamiento de la academia. Cadete Stone, llamé. Salí,
Mi voz con la autoridad justa para hacer que la mitad de la clase se estremeciera. Quizás quieran compartir lo interesante que hay al otro lado de esa ventana. Se volvió hacia mí con esos inquietantes ojos marrones. Lo siento, profesor. Estaba observando a los equipos de mantenimiento. Están usando un patrón realmente ineficiente para reparar las plataformas de entrenamiento dañadas. Corva volvió a soltar ese bufido de máquina de vapor. Como si un primitivo supiera algo de eficiencia. Fue entonces cuando algo cambió en la expresión de Jessica. Fue sutil. Tan sutil que casi lo pasé por alto. Pero por un instante, esos ojos marrones se volvieron completamente inexpresivos. Ni enfadados, ni dolidos, simplemente vacíos. Era la mirada de un depredador que decide si vale la pena matar algo. Entonces sonrió, y el momento pasó. Probablemente tengas razón, Corva, dijo amablemente. ¿Qué voy a saber yo? Después de la clase, mientras los estudiantes salían, vi a Corva rezagado con 3 de sus amigos, Tex, Sara y un geranio corpulento llamado Brutus. Esperaron a que el aula estuviera casi vacía antes de, acercándose a Jessica, quien recogía tranquilamente sus materiales de estudio. Debería haber intervenido en ese momento, debería haberlos despedido. Pero, para ser sincera, tenía curiosidad. Quería ver cómo la humana manejaría una confrontación. Oye, primitiva, gruñó Corva, con ese tono particular que indicaba problemas. Tenemos que hablar. Jessica levantó la vista de su bolso. Y juro que vi esa mirada de depredadora cruzar su rostro de nuevo. ¿Sobre qué? Sobre que conoces tu lugar, dijo Beck, con pequeñas llamas titilando en sus fosas nasales. Esta academia es para guerreros, no para criaturas tiernas que deberían estar en casa jugando con sus crías. Ya veo, dijo Jessica con calma, dejando su bolso. ¿Y qué lugar sería ese exactamente? La forma cristalina de Sara cambió, la luz se refractaba a través de su cuerpo en patrones que indicaban intenciones agresivas. Debajo de nosotros. Obviamente, tu especie. Apenas ha evolucionado más allá de los mamíferos arborícolas. Ahora, aquí es donde esperaba que Jessica rompiera a llorar o tartamudeara alguna débil protesta. Lo que no esperaba era que empieza a reír, no con la risita nerviosa de quien intenta calmar la situación. Una risa genuina y encantada. «Oh, qué rico», dijo, secándose los ojos. Mamíferos arborícolas. No había oído hablar de eso antes. Brutus dio un paso adelante y sus 2,4 metros de altura proyectaron una sombra sobre el humano. Su especie era conocida por su increíble fuerza. Podrían levantar un tanque flotante en press de banca sin despeinarse. ¿Crees que esto es gracioso, pequeño humano? Sinceramente, la sonrisa de Jessica era absolutamente radiante. Sí, lo hago. Fue entonces cuando Corva cometió su primer error. Extendió una enorme mano con garras, con la intención de agarrar a Jessica por el hombro. Probablemente solo quería intimidarla, mostrarle quién estaba a cargo. ¿Qué pasó después? Bueno, aún no estoy completamente seguro de creerlo yo mismo. Jessica se movió. No rápidamente, claro está. Eso es lo que resulta tan inquietante. Ella no se movió con una velocidad sobrehumana ni mostró ninguna habilidad mejorada obvia. Ella simplemente se movió. Su cuerpo fluyó como agua, poniéndose dentro del alcance de Corva mientras simultáneamente agarraba su muñeca extendida. Se escuchó un suave clic. El sonido de las articulaciones siendo manipuladas de maneras para las que no fueron diseñadas. Corva gritó. En realidad gritó. Esta enorme máquina de matar de 2 metros de alto, con garras que podían destrozar placas de acero, gritaba como un joven que se hubiera golpeado el dedo del pie. Sus rodillas golpearon el suelo con tanta fuerza que el impacto sacudió todo el aula. Fex reaccionó primero, lanzándose hacia adelante con llamas ya acumulándose en su garganta. La respuesta de Jessica fue girar a Corva como si fuera un muñeco de entrenamiento, usando el propio cuerpo del Draarian como escudo. El aliento de fuego de Tex atrapó a su amigo en lugar de a su objetivo previsto. El olor a escamas quemadas llenaba el aire. Mientras se recuperaba del shock de haber quemado accidentalmente a su amigo, Jessica ejecutó lo que solo puedo describir como el movimiento de combate más elegante que jamás haya presenciado. Ella soltó a Corva, quien rápidamente se desplomó en un montón de gimoteos y fluyó hacia atrás justo cuando Brutus le asestó un enorme puñetazo donde había estado su cabeza. En lugar de su cráneo, el puño de Brutus impactó contra el escritorio de metal detrás de ella. El escritorio,
diseñado para soportar disparos de cañones de plasma, se arrugó como un pañuelo de papel. Brutus de papel aulló, agarrando en su mano lo que sospeché que eran varios huesos rotos. Pero Jessica no había terminado. ¿O no? Ella apenas estaba empezando. Mientras Brutus estaba distraído por su lesión, Jessica agarró su puño herido y tiró. No fue fuerte, solo una presión suave y constante que lo guió exactamente a donde ella quería que fuera, lo que, como resultó ser, fue cara contra el mismo escritorio que acababa de destruir. El impacto sonó como un meteorito golpeando la superficie de un planeta. Brutus se unió a Corva en el suelo, aunque estaba significativamente menos consciente. Sarah, al ser una forma de vida basada en silicio, se creía inmune a los ataques físicos. Su error fue asumir que Jessica se limitaba al combate puramente físico. En lugar de intentar golpear la armadura cristalina, el humano agarró la espuma de extinción de incendios de emergencia del dispensador montado en la pared. ¿Sabías?, dijo Jessica con tono informal mientras apuntaba la boquilla a Sarah, que los cambios rápidos de temperatura pueden causar la fractura de las estructuras cristalinas. La espuma estaba diseñada para enfriar instantáneamente los fuegos de plasma al impactar el cuerpo cristalino sobrecalentado de Sarah. Bueno, digamos que el sonido de una forma de vida basada en silicio al romperse bajo tensión térmica es algo que no se olvida fácilmente. Sarah se desplomó como una ventana rota. Todo el enfrentamiento había durado exactamente 12 segundos. Lo sé porque después revisé el cronómetro del aula. 12 segundos para incapacitar a 4 de los estudiantes más intimidantes físicamente de la academia. Y Jessica, tranquilamente, recogió su mochila, pasó por encima de la pila de atacantes que gemían y se dirigió a la puerta. «Profesor Moran», dijo al pasar junto a mi escritorio, con una voz perfectamente agradable. «Nos vemos en la próxima clase». Luego hizo una pausa, mirando a los 4 estudiantes que poco a poco comenzaban a recuperar la conciencia. Y chicos, su sonrisa era absolutamente radiante. La próxima vez que quieras. Para hablar de jerarquías evolutivas, quizás debería investigar un poco primero. Los humanos no sobrevivimos por ser los más fuertes ni los más rápidos. Su mirada se volvió vacía. Sobrevivimos por ser los asesinos más eficientes que nuestro planeta haya producido. Con esa alegre observación, salió de mi aula, dejándome mirando a 4 cadetes que necesitarían atención médica exhaustiva. Me quedé allí sentado durante varios minutos, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Luego activé mi sistema de comunicación y contacté con la enfermería de la academia. «Médico», habla el profesor Moran. «Necesito 4 transportes de emergencia al aula 7. Tenemos múltiples heridos que requieren atención inmediata». «¿Qué ha pasado, profesor?», fue la respuesta. Miré los restos que una vez fueron mis alumnos más problemáticos, luego la puerta por la que un humano de 1,68 metros se había marchado tranquilamente. «Creo», dije lentamente, «que acabo de aprender algo nuevo sobre biología evolutiva». Los equipos médicos llegaron en minutos, subiendo eficientemente a los 4 cadetes heridos a los transportes. «Camillas». Mientras pasaban a Corva en silla de ruedas junto a mi escritorio, logró agarrar mi brazo con su mano sana. «Profesor», susurró, con la voz entrecortada por los gritos. «¿Qué? ¿Qué es ella?». Le di unas palmaditas suaves en la mano con garras. Según su clasificación de especie, Corva es un mamífero arborícola. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror antes de que los sedantes hicieran efecto. Después de que los equipos médicos se fueron, me encontré solo en mi salón de clases destruido, contemplando las implicaciones de lo que había presenciado. Durante 3 siglos, he estado enseñando teoría de combate a los depredadores más grandes de la galaxia. Había visto guerreros cuánticos atravesar la materia sólida para atacar a sus enemigos. Había visto a especies de mente colmena coordinar ataques con perfecta precisión. Incluso había observado a seres de la clase entropía manipular la probabilidad misma para asegurar la victoria. Pero nunca había visto nada parecido a Jessica Stone. La parte más inquietante no fue su eficiencia en el combate, aunque ciertamente era impresionante. No, lo que realmente me perturbó fue su completo control emocional durante todo el encuentro. No se había enfadado cuando desactivó a 4 oponentes en 12 segundos. Lo había hecho de manera casual, como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas particularmente simple. Activé mi terminal personal y abrí el expediente académico de Jessica, clasificación de especie humana,
Mamalón primitivo. Planeta de origen, Tierra, designación clase M, mundo de la muerte. Espera, ¿mundo de la muerte? Había visto esa clasificación antes, pero nunca le había prestado atención. La mayoría de los planetas habitados se encuentran en el rango de clase A a clase J, siendo la clase J entornos desafiantes pero manejables para la mayoría de las especies galácticas. La clase M era algo completamente diferente. Realicé una búsqueda sobre las condiciones ambientales de la Tierra y sentí que mi corazón primario dejaba de latir durante varios segundos. Unidades galácticas estándar de gravedad 1.2. Eso significaba que Jessica había estado operando en condiciones que habrían aplastado a la mayoría de mis estudiantes. Presión atmosférica 1,4 unidades estándar. Había estado respirando aire que era casi la mitad de denso de lo que la mayoría de las especies consideraban normal. Patrones climáticos extremos e impredecibles. El archivo mencionaba algo llamado huracanes que podrían generar vientos con velocidades superiores a los 300 km por hora. Había tornados que podían levantar estructuras que pesaban varias toneladas y lanzarlas por los aires. Y aparentemente a veces el agua caía del cielo en trozos de hielo lo suficientemente grandes como para dañar los vehículos. Niveles críticos de densidad de depredadores. Al parecer, la Tierra albergó algo llamado depredadores ápice en cada ecosistema principal. Los archivos mencionaban criaturas llamadas tigres que cazaban solos y podían derribar presas muchas veces más grandes que ellas. Había grandes tiburones blancos que podían morder el acero. Algo llamado tejón de miel que aparentemente era tan agresivo que atacaba a criaturas 100 veces más grandes que él solo porque estaba de mal humor. Y entre todo esto vivían los humanos. No solo viví, prosperé. Me recliné en mi silla tratando de procesar esta información. Jessica Stone no solo había sido entrenada en técnicas de combate. Ella había sido forjada en un entorno donde todo intentaba activamente matarla desde el momento en que nació. No es de extrañar que hubiera enviado a 4 cadetes de la academia como si fueran inconvenientes menores. Mi terminal sonó con un mensaje entrante. Fue del decano Corfax, el administrador de la academia. Profesor Moran, he recibido informes médicos sobre un incidente ocurrido en su aula. Por favor, preséntese en mi oficina inmediatamente para recibir información. Suspiré, recogí mis materiales y me dirigí a lo que estaba seguro que sería una conversación muy interesante. Dean Corax era AAR, lo que significa que parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis rapaz con un árbol. Sus ojos compuestos me siguieron mientras entré a su oficina y sus antebrazos me indicaron que tomara asiento. Bex, dijo sin preámbulos, dime qué pasó. Le di un relato completo del incidente desde la confrontación verbal inicial hasta la partida casual de Jessica. Cuando terminé, sus 4 brazos estaban completamente quietos, lo que para mí indicaba o bien una concentración profunda o bien un shock total. 12 segundos, dijo finalmente. 12 segundos, confirmé. 4 cadetes, incluido Brutus, que estableció el récord de la academia en entrenamiento de fuerza. Los 4 se encuentran actualmente en la enfermería, recibiendo tratamiento por diversas lesiones, ninguna de las cuales pone en peligro su vida, pero todas requieren un tiempo de curación significativo. Dean Corax permaneció en silencio durante varios minutos, sus ojos compuestos reflejaban luz mientras procesaba esta información. Profesor, dijo finalmente, en su opinión profesional, ¿la cadete Stone se estaba defendiendo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Técnicamente, sí. Ella estaba en inferioridad numérica de 4-1 y sus atacantes habían iniciado contacto físico. Sin embargo, no creo que ella haya estado nunca en peligro real. Todo el encuentro pareció más como si estuviera realizando una demostración práctica. ¿Una demostración de qué? Porque los humanos están clasificados como una especie de mundo muerto. Las mandíbulas del decano chasquearon pensativamente. Veo. ¿Y cuál es su recomendación respecto a las medidas disciplinarias? ¿Contra quién? Yo pregunté. Los 4 estudiantes que se unieron para atacar a un compañero de clase y fueron completamente humillados por sus problemas. O el humano que se defendió usando lo que parecían ser reflejos naturales. Punto tomado. Activó su matriz de comunicación. Bahía Médica, aquí el decano Corax. ¿Cuál es la situación de nuestros cadetes heridos? La respuesta llegó inmediata. Decano, le habla el director médico Silit. Los 4 pacientes están estables. El cadete Corva tiene un hombro dislocado y varios tendones distendidos. El cadete Tex tiene quemaduras leves y una conmoción cerebral.
El cadete Brutus tiene 3 huesos rotos en la mano derecha y contusiones faciales. La cadete Sara tiene múltiples fracturas por estrés en toda su matriz cristalina. El tiempo de recuperación esperado es de 2 a 3 semanas para una curación completa, suponiendo que no haya complicaciones. Dean Corfax cerró el enlace de comunicación y se volvió hacia mí. Bex, quiero que hagas un informe completo sobre este incidente. Incluye todo: declaraciones de los estudiantes, sus observaciones, hallazgos médicos, todo. Por supuesto. ¿Pero puedo preguntar por qué? Sus ojos compuestos parecían centrarse en algo lejano. ¿Por qué? Amigo mío, tengo la sensación de que esto es solo el principio. 3 días después del incidente, estaba revisando imágenes de combate en mi oficina cuando Jessica llamó a mi puerta. Ella permaneció allí con esa misma sonrisa educada, luciendo como si no hubiera hospitalizado recientemente a 4 de sus compañeros de clase. Profesor Moran, ¿tiene un momento? Por supuesto, Jessica. Por favor, pasa. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, con una postura relajada pero alerta. Había empezado a notar estos pequeños detalles sobre ella, la forma en que siempre se posicionaba con una vista clara de todas las salidas, como sus ojos seguían constantemente. El movimiento, incluso el hecho de que nunca le daba la espalda a nadie. Quería disculparme, dijo simplemente. Eso me tomó por sorpresa. ¿Disculparse por qué? Por interrumpir tu clase. Sé que la limpieza y las llamadas médicas probablemente te causaron mucho papeleo. La miré fijamente. Aquí estaba un ser que había sido atacado por 4 oponentes y se había defendido con notable habilidad, y estaba preocupada por el papeleo. Jessica, dije con cuidado. Te das cuenta de que no fuiste la agresora en esa situación, ¿verdad? Ladeó ligeramente la cabeza. Un gesto que estaba aprendiendo a reconocer significaba que estaba considerando sus palabras. No, pero podría haberlo manejado de otra manera. Menos dramáticamente. ¿Cómo? Su sonrisa se volvió ligeramente traviesa. Podría haberle roto la muñeca a Corva en lugar de dislocarle el hombro. Habría sido más silencioso. La forma casual en que habló de dejar lisiado a un compañero de clase era fascinante y aterradora a la vez. No era sed de sangre ni crueldad. Era un simple análisis táctico. Jessica, ¿puedo preguntarte algo? Claro. En la Tierra, ¿qué hacías antes de la academia? O sea, su expresión cambió, volviéndose más cautelosa. Fui estudiante, prepa, luego universidad. ¿Qué clase de estudiante se comporta como un guerrero profesional? Se quedó callada un buen rato, con esos ojos marrones estudiando mi rostro. Finalmente, pareció tomar una decisión interna. Profesor, ¿ha oído hablar alguna vez de algo llamado artes marciales mixtas? Negué con la cabeza. Es un deporte de combate en la tierra. Combina técnicas de docenas de disciplinas de lucha diferentes. Boxeo, lucha libre, kickboxing, jiu-jitsu. El objetivo es encontrar las técnicas más efectivas de cada estilo y combinarlas. Y participas en este deporte desde que yo tenía 12 años. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Profesor, en la tierra no tenemos armas naturales. Ni garras, ni colmillos, ni piel acorazada, ni la capacidad de escupir fuego. Así que tuvimos que ser creativos. Desarrollamos sistemas de combate que funcionaran contra oponentes más grandes, más fuertes y mejor armados que nosotros. Las implicaciones me impactaron como un meteorito. ¿Te refieres a esas técnicas que usaste con Corva y los demás? Están diseñadas específicamente para neutralizar a oponentes más grandes y físicamente más poderosos. Sí, sentí que mi aparato respiratorio secundario volvía a silbar. ¿Cuántos humanos conocen estas técnicas? La mayoría, en cierta medida. Es bastante común que los padres humanos inscriban a sus hijos en algún tipo de entrenamiento de combate, ya sabe, para defensa personal. Defensa personal. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si todas las especies enseñaran a sus crías a incapacitar a los superdepredadores con las manos desnudas. Jessica, dije lentamente, creo que empiezo a entender por qué tu planeta está clasificado como un mundo mortal. Su risa era de genuina alegría. Oh, profesor, aún no ha visto nada. Espera a conocer a Marcus. Marcus, otro cadete humano. Se supone que llegará la semana que viene. Sus ojos brillaban con lo que yo estaba aprendiendo a reconocer como una travesura apenas contenida. Es de un lugar llamado Australia. Antes de que pudiera preguntar qué tenía de especial Australia, mi antena de comunicaciones sonó.
La voz del decano Corax llenó la oficina. Profesor Moran, por favor, preséntese en la sala de conferencias Alfa inmediatamente. Traiga al cadete Stone con usted. Jessica y yo intercambiamos miradas. Bueno, dijo alegremente, esto debería ser interesante. La sala de conferencias Alfa era la sala de reuniones más segura de la academia, normalmente reservada para discutir operaciones militares clasificadas. Cuando llegamos, me sorprendió encontrarla llena de personal de la academia. El decano Corax estaba de pie a la cabecera de la mesa, flanqueado por el director médico Silit y el instructor de combate Borak. Pero fue la figura al otro extremo de la mesa la que me heló la sangre. El general Ktos de la Fuerza de Defensa de la Hegemonía, 4 metros de exoesqueleto con cicatrices y una violencia apenas contenida. Era una leyenda, un guerrero, que había luchado en 17 conflictos importantes y nunca se había retirado de la batalla. Y miraba fijamente a Jessica con algo que sospechosamente parecía hambre. El cadete Stone, decano Corax, comenzó, gracias por acompañarnos. Por favor, tome asiento. Jessica se acomodó en una silla vacía con su gracia habitual, aparentemente indiferente a estar rodeada de algunas de las figuras militares más poderosas de la galaxia. Me senté a su lado, intentando no parecer tan nervioso como me sentía. Cadete, dijo el general Kto, con voz áspera. He revisado los informes médicos de su reciente altercado. Impresionante trabajo. Gracias, señor, respondió Jessica cortésmente. Dígame, ¿cuántos de su especie poseen capacidades de combate similares? Jessica consideró la pregunta seriamente. La mayoría de los humanos reciben algún tipo de entrenamiento de combate, general, aunque el nivel varía significativamente según los intereses individuales y el trasfondo cultural. Ya veo. Y este entrenamiento es obligatorio. No exactamente obligatorio, señor, pero dadas nuestras condiciones ambientales, es aconsejable. El general Kto se inclinó hacia adelante, sus ojos compuestos reflejaban la iluminación de la habitación. ¿Condiciones ambientales? Bueno, señor, la Tierra alberga una cantidad significativa de grandes depredadores. Además, tenemos a estos seres llamados criminales que a veces atacan a ciudadanos respetuosos de la ley. Y luego están los desastres naturales, los animales salvajes, los animales domésticos. Disputas. Se encogió de hombros. Generalmente se considera prudente saber defenderse. La sala estaba en completo silencio. Prácticamente podía oír las mentes de todos intentando procesar esta información. El cadete Stone, oficial médico jefe SIT, intervino. Cuando se enfrentó a sus 4 atacantes, estaba operando a plena capacidad. La expresión de Jessica se volvió cuidadosamente neutral. Lo siento. ¿Podría aclarar la pregunta? ¿Estaba luchando con todas sus fuerzas, utilizando su máximo potencial? La humana guardó silencio durante varios segundos, y noté que esa mirada depredadora se reflejaba de nuevo en su rostro. No, señora, dijo finalmente. Estaba teniendo mucho cuidado de no causar daños permanentes. El silencio se prolongó aún más esta vez. El instructor de combate Borak, un corpulento geraniano que había entrenado a algunos de los guerreros más elitistas de la galaxia, se aclaró la garganta. Cadete, en su opinión, ¿cómo se enfrentaría a un oponente militar completamente entrenado? Jessica ladeó la cabeza en ese gesto considerado. Eso dependería de varios factores, señor, su especie, su formación, las condiciones ambientales, el equipo disponible. Supongamos que las condiciones son óptimas para tu oponente. Su elección de terreno, armas, tiempo de preparación. Entonces probablemente perdería, dijo con naturalidad. Sigo siendo un estudiante después de todo. Aún no he completado mi entrenamiento militar. El general Katos emitió un sonido que podría haber sido una risa. Cadete, hospitalizó a 4 estudiantes de la academia en 12 segundos usando solo sus reflejos naturales. ¿Qué cree exactamente que el entrenamiento militar añadiría a sus capacidades? La sonrisa de Jessica era absolutamente radiante. Bueno, señor, el entrenamiento militar me enseñaría cosas como dominio de las armas, planificación táctica, coordinación de equipo, mantenimiento del equipo. Hizo una pausa, su expresión se volvió más seria. Pero sobre todo me enseñaría disciplina. Saber cuándo no luchar es tan importante como saber cómo luchar. Fue entonces cuando lo comprendí. Lo más inquietante de Jessica Stone no eran sus habilidades de combate. Era su autocontrol.
Podría haber matado a Corva y a sus amigos fácilmente. En cambio, había optado por incapacitarlos con un daño mínimo duradero. Se había estado conteniendo. El decano Corfax activó una pantalla holográfica que mostraba las estadísticas de combate de la Academia. Damas y caballeros, he convocado esta reunión para hablar de una situación bastante singular. En los últimos 3 días, las solicitudes de inscripción a la Academia de Candidatos Humanos han aumentado un 4000%. 4000%. Sentí un vuelco en mi corazón. Parece, continuó el decano, que la noticia del desempeño del cadete Stone se ha extendido por todo el espacio humano. Estamos recibiendo solicitudes de algo llamado Navy SEALs, Servicio Aéreo Especial, Spetsnaz y docenas de otras organizaciones militares humanas de las que nunca he oído hablar. La expresión de Jessica se había vuelto cautelosamente inexpresiva. Señor, esas son unidades de fuerzas especiales de élite. ¿Élite? ¿Cómo? Son los humanos que enviamos cuando necesitamos que algo muy peligroso se haga con mucho sigilo. El general Krao se reclinó en su silla, que crujió ominosamente bajo su peso. Cadete, ¿cuántos humanos estima que poseen entrenamiento de combate de élite? Personal militar en activo. Quizás unos pocos millones, dependiendo de cómo se defina la élite. Unos pocos millones, repitió el general lentamente. Sí, señor. Aunque eso no incluye a veteranos, fuerzas del orden, artistas marciales civiles, cazadores o personas con entrenamiento informal. En entrenamiento formal, ya sabe, peleas de bar, peleas callejeras, clases de defensa personal, combate deportivo, familias militares enseñando a sus hijos. Se encogió de hombros. Tiene sentido. La sala estalló en conversaciones susurradas mientras el personal de la academia intentaba procesar las implicaciones de lo que escuchaban. El decano Corax ordenó el orden. Cadete Stone, necesitamos hablar sobre su futuro aquí en la academia, dados los recientes eventos que nos preocupan. ¿Sobre otros estudiantes que me atacan? Jessica lo interrumpió suavemente. ¿O sobre mi peligrosidad para un ambiente de clase normal? Ambas cosas, en realidad. Jessica asintió pensativa. Entiendo sus preocupaciones, señor, pero me gustaría quedarme si es posible. Estoy aprendiendo mucho aquí. ¿Qué está aprendiendo exactamente?, preguntó el instructor de combate Borak. Sus habilidades de combate ya superan a las de la mayoría de nuestros estudiantes avanzados. Estoy aprendiendo sobre otras especies, señor. Sus fortalezas, debilidades, trasfondos culturales, preferencias tácticas. Su sonrisa se volvió ligeramente depredadora. Es fascinante, de verdad. Tomemos a Corva como ejemplo. Los dramarianos son increíblemente fuertes y rápidos, pero dependen. Demasiada intimidación. Esperan que sus oponentes tengan miedo. Cuando el miedo no funciona, no tienen estrategias de respaldo efectivas. Se giró para dirigirse a la sala en general. La especie de Vex puede escupir fuego, lo cual es ciertamente impresionante. Pero el fuego requiere oxígeno, y tienen que hacer pausas entre ataques para acumular suficiente gas en sus cámaras de respiración. Eso crea intervalos de tiempo predecibles. El general Krakos estaba pendiente de cada palabra. Continúen. La estructura cristalina de Sara la hace casi invulnerable a los ataques físicos, pero las formas de vida basadas en silicio son vulnerables a los cambios rápidos de temperatura. Y Brutus, bueno, los ganianos son increíblemente fuertes, pero están acostumbrados a abrumar a sus oponentes con fuerza bruta. No esperan que sus ataques sean redirigidos hacia ellos. La sala quedó en silencio sepulcral de nuevo. «Analizaste todo esto», dijo lentamente el director médico Silit en medio de una pelea antes de la pelea. «He estado observando a mis compañeros durante meses». El decano Corax activó su matriz de comunicación. «Seguridad», habla el decano. «Quiero una revisión completa de toda la vigilancia de la academia. Imágenes del cadete Stone. Compilen un análisis de comportamiento y lo tengan en mi escritorio en 1 hora». Cerró la comunicación y se volvió hacia Jessica. «Cadete, le voy a hacer una pregunta directa y quiero una respuesta completamente honesta. ¿Representa una amenaza para los demás estudiantes de esta academia?» Jessica lo consideró seriamente. «No, a menos que me ataquen primero, señor. No tengo ningún interés en lastimar a nadie. Estoy aquí para aprender. Y si alguien lo ataca», su sonrisa era absolutamente encantadora, «entonces ellos también aprenderán algo, señor». El general Krakos se puso de pie y su enorme figura proyectó sombras sobre toda la habitación. «Decano Corfax,
Recomiendo que el cadete Stone sea incorporado rápidamente a nuestros programas tácticos avanzados. Quiero ver de qué son realmente capaces los humanos cuando reciben el entrenamiento adecuado. General, dijo Jessica cortésmente. Con todo respeto, quizás quieras esperar y ver cómo le va a Marcus primero. El otro cadete humano que mencionaste. ¿Por qué? Porque Marcus es de Australia, señor. Y los australianos, hizo una pausa, buscan las palabras adecuadas. Son un poco diferentes, incluso para los estándares humanos. ¿Diferente? ¿Cómo? Bueno, señor, Australia es la parte de la Tierra donde enviamos a todos los humanos que eran demasiado peligrosos para la sociedad normal. Han estado viviendo allí durante algunos cientos de años, adaptándose a un entorno que intenta activamente matarlos de formas nuevas y creativas todos los días. La habitación quedó en completo silencio. Todo en Australia quiere matarte, continuó Jessica alegremente. Las arañas, las serpientes, las medusas, las plantas, el clima, incluso algunos de los mamíferos. Los australianos desarrollaron un enfoque muy práctico para la supervivencia. Si es peligroso, mátalo primero. Si es más grande que tú, busca un palo más grande. Si esto no funciona, sé creativo. El general Katos volvió a sentarse pesadamente. Y este individuo Marcus sobrevivió en ese entorno. No solo sobrevivió, señor, sino que prosperó. Lo último que supe es que trabajaba como fotógrafo de vida salvaje, lo que significa que pasaba su tiempo acercándose voluntariamente a las criaturas más peligrosas de nuestro planeta, solo para tomarles fotografías. Me di cuenta de que estaba agarrando mi silla con tanta fuerza que mis garras estaban dejando marcas en el metal. La voz de Dean Corax era apenas un susurro. ¿Cuántos humanos viven en este lugar de Australia? Unos 25 millones, señor. 25 millones de humanos que son considerados peligrosos incluso para los estándares de la Tierra. Sí, señor. Aunque para ser justos, la mayoría de ellos son personas perfectamente encantadoras. Resulta que son muy difíciles de matar. La reunión terminó poco después con el personal de la academia luciendo en shock y el general Kratos murmurando algo sobre solicitar refuerzos. Jessica y yo caminamos de regreso al sector académico en un cómodo silencio. Jessica, dije finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, profesor. ¿Tienes miedo de estar aquí solo, rodeado de especies que ven a los humanos como inferiores? Ella permaneció en silencio durante varios pasos. Profesor, crecí en un planeta donde el clima puede matarte. Los animales quieren comerte, e incluso algunas plantas son venenosas. He estado en peleas desde que tuve la edad suficiente para caminar. Me he enfrentado a oponentes del doble de mi tamaño usando nada más que mis manos desnudas. Ella se detuvo y se giró para mirarme. ¿Pero sabes qué es lo que realmente me asusta? ¿Qué? La idea de que otras especies podrían aprender a luchar como lo hacen los humanos. Porque una vez que se dan cuenta de que el tamaño y la fuerza no importan tanto como la técnica y la táctica. Su sonrisa era absolutamente aterradora. Bueno, digamos que la galaxia podría convertirse en un lugar mucho más interesante. Una semana después, Marcus Williams llegó a la academia. Era más alto que Jessica, tenía el pelo decolorado por el sol y una actitud casual que de alguna manera lo hacía parecer incluso más peligroso que su compañero humano. Cuando el decano Corax le preguntó sobre sus antecedentes, Marcus sonrió y dijo: «No te preocupes, amigo. Solo estoy aquí para aprender». Esa tarde, un grupo de cadetes mayores decidió poner a prueba las capacidades del nuevo humano. Lo acorralaron en el área de recreo, confiados en que podrían intimidarlo hasta someterlo. Lo encontraron 3 horas después, inconsciente y atado al techo con sus propios cordones. Marcus estaba sentado tranquilamente cerca, leyendo un manual táctico. «Buenos días, profesor», dijo alegremente cuando llegué. Estos chicos se sentían un poco mal, así que pensé en ayudarlos a descansar un rato. Cuando la seguridad de la academia le preguntó cómo había logrado colgar a 4 oponentes del techo sin herirlos gravemente, Marcus simplemente se encogió de hombros. En casa, lo llamamos resolución creativa de problemas. Trabajas con lo que tienes, ¿verdad? Esa noche, actualicé mi diario personal con una simple entrada. Nota personal. Recomendar la reclasificación inmediata de la especie humana de mamíferos primitivos a abordarla con extrema precaución.
3 meses después, la Academia había recibido más de 50.000 solicitudes de candidatos humanos. El decano Corfax tuvo que establecer un campus completamente separado solo para manejar la afluencia. ¿Y yo? Bueno, solicité una transferencia al nuevo Departamento de Estudios Humanos porque si hay algo que he aprendido en mis siglos de enseñanza, es que cuando te encuentras con algo que trastoca por completo todo lo que creías saber sobre combate, inteligencia y supervivencia, más vale que aprendas todo lo que puedas sobre ello antes de que alguien más descubra cómo usarlo en tu contra. La galaxia, como Jessica había predicho, estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante. Después de todo, los humanos no eran solo supervivientes. Eran maestros. Y eran muy buenos compartiendo lo que habían aprendido. La era del dominio humano en la galáctica. Los asuntos militares habían comenzado con 2 estudiantes, un estudiante de 12 segundos lucha, y una lección que nadie olvidaría jamás. Nunca subestimes a una especie solo porque parezca inofensiva. Porque en un mundo mortal como la Tierra, parecer inofensivo suele ser el rasgo más peligroso de